Muy buenos días o muy buenas tardes, alumnos. Espero que estén muy, pero muy bien. Ya les comento que estamos empezando con un nuevo ciclo, ¿cierto?, de clases de preparación para la clase C. Ya recuerden que también tenemos video test en los que pueden estar revisando las preguntas que más salen en la municipalidad. ¿Ya? Entonces, empezamos. Dice, funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También te daremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos y frenos. Y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ya vamos a estar viendo algunos de esos temas el día de hoy. Vamos a empezar hablando del chasis. ¿Ya? El chasis, alumnos, es una parte de la motocicleta que permite, ¿cierto?, que se sostengan todas las otras partes de la motocicleta. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, ¿ya? Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. El chasis es la base, ¿ya? Normalmente no está permitido cambiar el chasis de un vehículo. Si el chasis murió en el vehículo completo murió. Podríamos decir, cambiemos, ¿cierto?, estas piezas a otro chasis y podemos recuperar el vehículo, ¿cierto? En estricto rigor, legalmente, eso es un poco difícil de hacer, ya no siempre se puede, ya casi nunca, de hecho, ya. Entonces, vamos a decir que el chasis es como la base de, o sea, de poder hacerse se puede, pero no se va a poder acreditar legalmente ese cambio de chasis, por decirlo así, ¿ya? Acá entonces tenemos nuestro chasis, ¿ya? Algo que es súper importante que quiero que aprendan es que los chasis de motocicletas, en esta zona de acá, va impreso el número VIN, ¿ya? ¿Qué significa VIN? Número de identificación del vehículo. Número de identificación del vehículo es el VIN. Recuerden que el número de identificación no se debe alterar ni modificar bajo ninguna circunstancia, ¿ya? Perdón. Entonces, el número de VIN va en esta zona de acá. Gracias al VIN nosotros podemos enterarnos, ¿cierto?, de qué procedencia puede tener este vehículo. Podemos enterarnos del número de fabricación de esta motocicleta específicamente, ¿cierto? Y así de muchos datos más, de la región donde se fabricó, etc. Es importante que cada vez que nosotros, por ejemplo, queramos comprar una moto nueva o usada, verifiquemos que el chasis corresponda con los documentos que se nos están siendo entregados, ¿ya? Porque, por ejemplo, si compramos una motocicleta usada, nos podrían estar entregando unos papeles con un chasis distinto, ¿ya? Y podría pasar que ese chasis tuviera, por ejemplo, encargo por robo, ¿ya? Así que es muy importante que ustedes puedan revisar, ¿cierto?, el número de chasis en las motocicletas que poseen y sobre todo cuando las van a comprar. Esto que está acá, atrás, es el basculante, ¿ya? ¿Por qué se llama basculante? Porque tiene movimiento hacia arriba y hacia abajo. Al tener movimiento hacia arriba y hacia abajo, este brazo basculante permite que la rueda trasera pueda moverse, ¿cierto?, manteniendo la altura del chasis cuando la motocicleta pasa por un bache, ¿ya? Y en esta parte, ¿cierto?, obviamente va instalada nuestra horquilla delantera, ¿ya?
La horquilla delantera, ¿cierto? Puede ser tradicional o una horquilla invertida, ¿ya? Y va a proporcionar también suspensión y amortiguación, al igual que el basculante, pero en este caso a la rueda delantera. Acá tenemos un video en el cual se ven los distintos tipos de chasis, ¿ya? Para que le echen un ojito después. 2.2. El motor, dice. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Voy a explicar qué son los motores de 2 tiempos y qué son los motores de 4 tiempos, ¿ya? Para empezar, los motores de 2 tiempos, ¿cierto?, se ocupan muy poco para la vía pública, ¿ya? La mayor parte de los motores de 2 tiempos que aún se siguen fabricando no son para la vía pública, no son para vehículos que se utilicen para desplazarse del punto A al punto B, sino que más bien son vehículos que pueden ser, por ejemplo, deportivos o vehículos exclusivamente para trabajo, etc. ¿Ya? Por ejemplo, en las motocicletas que hacen freestyle, estas que saltan por el aire y los pilotos hacen trucos en el aire, esas motocicletas son de 2 tiempos. ¿Por qué? Porque necesitan tener bajo peso y una muy eficiente reacción. ¿Ya? Por eso son de ese tipo. Entonces, yo les quiero comentar, perdón, hora de almuerzo me da un poquito de bostezos. Ya. Entonces yo les quiero comentar que en los motores de 2 tiempos se llaman de 2 tiempos porque para una chispa, para que salga una explosión, mejor dicho, dentro del motor que genera el empuje, el pistón viaja 2 veces. Por eso se llama, ¿cierto?, 2 tiempos. En cambio, cuando yo tengo un motor de 4 tiempos, ¿cierto?, para que haya una explosión, el pistón viaja 4 veces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el motor de 2 tiempos, el pistón sube, explosión, ¡pum!, empuje. El pistón sube, explosión, empuje, ¡boom!, baja para abajo, ¿ya? En el motor de 4 tiempos, el pistón sube, ¿cierto?, explota, por decirlo así, baja, vuelve a subir, y en ese no hay explosión, y vuelve a bajar, y ahí completa el ciclo, ¿ya? Luego vuelve a subir de nuevo, y ahí recién hay otra explosión. Entonces son 4 viajes: admisión, compresión, trabajo y escape en un motor de 4 tiempos. Esos son los 4 tiempos. Por eso se llama así, ¿ya? El pistón hace 4 viajes. En cambio, en el de 2 tiempos, el pistón solamente hace 2 viajes, porque cada vez que el pistón llega arriba, pum, baja. Llega arriba, pum, baja. Llega arriba, pum, baja. Y así sucesivamente. Dice ahí, conoce las diferentes partes de un motor, ¿ya? Otra cosa importante que les quiero mostrar, aprovechando esta imagen y esta imagen, es que existen 2 tipos de refrigeraciones principalmente para los motores de motocicleta, ¿ya? En los vehículos, en los de auto también, pero se ve menos esa variación. Entonces, estamos acá, ¿cierto? Si ustedes se fijan, acá este motor tiene como unas rayitas, ¿ya? Y ahí, si ustedes se fijan, se dan cuenta que son como unas aletas que tiene el motor alrededor de él. Y este motor que está acá no las tiene, es liso, ¿ya? Este es liso. Entonces, hay dos formas principalmente de mostrar, ¿cierto?, los motores, la refrigeración de los motores. La primera, que es la que estamos viendo en pantalla,
es una refrigeración por aire, ¿ya? El motor, ¿cierto? Está rodeado por estas placas, ¿cierto? O por estas aletas que se calientan y interactúan con el aire que va pasando a través de ellas. Entonces van cediendo el calor, ¿cierto? Desde el motor, desde el interior del motor, van cediendo el calor por las aletas al aire que va pasando y de esta forma el motor se va refrigerando. En cambio, en esta que está acá, no tiene aletas. Entonces, ¿cómo se refrigera? Normalmente los motores que son con este tipo de construcción muy lisa, por lo general usan refrigeración por agua, ¿ya? Cuando usan refrigeración por agua, no necesitan tener, ¿cierto?, las aletas disipadoras de calor que tiene el primer motor. Ahora, ojo, hay gente que dice que el motor es enfriado por aceite, ¿ya? Dice, no, este es enfriado por aceite, ¿ya? Eso es un poquito subjetivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la misión del aceite es lubricar. Esa es su principal función, lubricar. Además de lubricar, por defecto, también enfría. Pero no es su principal función enfriar, ¿ya? Como no es su principal función enfriar, yo no diría que la moto es enfriada por aceite. Las motos que son enfriadas por aceite normalmente son enfriadas por aire, ¿ya? Aunque eso no es una verdad absoluta, es como yo lo veo, ¿ya? En mi visión particular. Para mí las motos son enfriadas por aire o por agua, ¿ya? Cuando son enfriadas por agua, usan líquido refrigerante igual que los autos, o que la mayoría de los autos, y tienen un radiador, ¿ya? Cuando son enfriadas por aire, tienen estas aletas, ¿cierto? Y cuando se dice que son enfriadas por aceite, normalmente tienen un enfriador de aceite que es muy parecido a un radiador, pero en vez de que por dentro circule agua, circula aceite, ¿ya? Es verdad que el aceite enfría. Sin embargo, la principal función, yo creo, de esa motocicleta es que se enfría por aire. Dice, el sistema de lubricación. En los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle el aceite con las pautas del refrigerante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. Funcionamiento de lubricación de CG150. Este motor que estamos viendo en la imagen, ¿será enfriado por agua o será enfriado por aire, Sebastián? ¿Será enfriado por agua o será enfriado por aire, Sebastián, el motor que estamos viendo en la imagen? Si ustedes se fijan acá en el video, ¿cierto? El motor está girando, ¿cierto? Está moviendo una bomba y se está aspirando, ¿cierto? Aceite por acá abajo y se va por estas galerías internas y llega a la parte más alta del motor donde hay mecanismos en funcionamiento, ¿ya? Como hay mecanismos en funcionamiento, ¿cierto? Se ve. Dame un segundo. Como hay mecanismos, ¿cierto?, en funcionamiento, necesitan ser lubricados, ¿ya? Cuando yo tengo dos metales que se están rozando de esta forma, ¿cierto?, o de esta forma, en forma circular,
¿cierto? Con el tiempo, esos metales se van a gastar, ¿ya? ¿Por qué? Porque se están rozando unos a otros. Aunque los metales sean a simple vista lisos, ¿cierto? Microscópicamente no son lisos, ¿ya? Por ende, como no son lisos, ¿cierto? Generan fricción. Siempre va a haber pérdida de material y siempre va a haber desgaste, ¿ya? Para disminuir ese desgaste existe la lubricación. Como el material no es 100% liso, sino que aunque yo lo vea liso, lo miro con un microscopio y no se va a ver liso, ¿cierto? La lubricación lo que hace es rellenar los pequeños espacios que hay entre los surcos microscópicos que pueden tener las distintas superficies. Al hacer eso, un metal sobre el otro dejan de tener contacto directo y empiezan a flotar uno sobre el otro, ¿ya? ¿Para qué? Para que exista el menos desgaste posible. Siempre va a haber desgaste, ¿ya? Hay que tener súper claro eso. Siempre va a haber desgaste, pero va a haber más desgaste si es que no hay una buena lubricación, ¿ya? El sistema eléctrico, dice, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel. Al entrar en contacto con la ropa, también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Los fusibles. Los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio del sistema de arranque, que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor, o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina, ¿ya? Esta parte, ¿cierto?, de los fusibles, es una de las partes más importantes que tenemos que entender de la parte eléctrica de la motocicleta o de cualquier vehículo, para todos funciona igual. Lo que yo no puedo hacer, ¿cierto? Lo que yo no puedo hacer es, lo que yo no puedo hacer es puentear un fusible. ¿Qué significa puentear un fusible? Aire, muy bien, Sebastián, muy bien. ¿Qué significa puentear un fusible? Un fusible son dos patitas así, ¿cierto? Y que están unidas por un cablecito internamente, ¿ya? Ese cablecito es más débil que las patitas y es más débil que el conductor que está protegiendo o que el cable que está protegiendo. ¿A qué me refiero con que es más débil? Se llama fusible porque se funde. Fusible o fundible, ya es parecida la palabra. ¿Por qué se llama fusible? Porque se funde. ¿Y qué es fundir? Pasar de estado sólido a estado líquido. Como pasa de estado líquido por temperatura, se cae una gotita y en vez de que el fusible esté así conectado, queda separado. Como queda separado, no hay traspasos de electrones de un lado hacia el otro, ¿ya? Normalmente las motos usan fusibles de 10 amperes o un poquito más, no mucho más que eso, ¿ya? Normalmente. Si la moto tiene un fusible o se me quemó un fusible de 10 amperes, yo debo reemplazarlo con uno de 10 amperes.
Si yo tengo un fusible, ¿cierto?, de 10 amperes, se me quemó el fusible, y no tengo para reemplazarlo, debo buscar la forma de conseguir uno para reemplazar. ¿Por qué? Porque es muy probable que si yo, lo que hace la gente es tomar estas patitas que yo le hablo y ponerle un cable de cobre. Los fusibles no tienen la misma aleación que el cable de cobre, por ende el cable de cobre es mucho más resistente a la fundición, ¿ya? Resistente a quemarse, resistente a cortarse, ¿ya? Como es muy resistente el cable a cortarse, ¿cierto? Como el cable es muy resistente a cortarse, ¿cierto? Vamos a lograr que la falla que se estaba protegiendo con el fusible se traspase a otra parte del circuito, que sea más débil que el fusible. Entonces vamos a terminar quemando una parte del circuito que es mucho más difícil de reparar y mucho más cara de reparar también, porque un fusible vale 100 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo? Cuando ustedes compren su moto o tengan su moto, abran la caja de fusibles, tiene una tapita normalmente, la abren y ven, usa fusibles verde, amarillo y rojo, por ejemplo, distintos amperajes. Compren fusibles de repuesto y déjenlo ahí al ladito de la caja, o a veces las mismas cajas tienen un espacio para dejar fusibles de repuesto, para que en caso de emergencia ustedes tengan disponible ese recurso. ¿Ya? Entonces, para ello, usted debe, ¿cierto?, prepararse antes de que la falla suceda. Después de esto, usted debe entender que hay dos tipos de falla que pueden provocar un fusible quemado. Una falla temporal del momento o una falla permanente. ¿Qué pasa? Yo llevo dos cables en la moto, o llevo el chasis acá y un cable positivo acá, y ese cable por el tiempo se empezó a pelar. Entonces hacía esto. ¿Ya? Cuando pasé por un lomotor hizo esto, ¿cierto? Y se pegó. Ahí se juntó porque pasé por un lomotor muy rápido y con la vibración, el cable hizo esto, ¿cierto? ¡Pum! Y se pegó con el chasis. Ahí se produce un cortocircuito, ¿ya? Se anula la resistencia del sistema, se eleva la temperatura, ¿cierto? Y al elevarse la temperatura, se quema, ¿cierto?, el fusible. ¿Pero qué pasó? Que usted pasó por el lomotoro, se juntó y se separó nuevamente. Es decir, desapareció la falla. Pero le quemó el fusible y se paró la moto, por ejemplo. Usted va a ir con su fusible de repuesto, va a sacar el fusible que está quemado, va a poner el fusible nuevo, ¿cierto? Va a echar a andar la moto va a partir sin ningún problema porque ahora los cables de nuevo están separados. Pero ¿qué pasa si usted pasó por el mismo lomo de toro y los cables, ¿cierto?, se juntaron, pero quedaron juntos? Porque quedaron ahí y no se pudo volver el cable, quedaron juntos. Se le paró la moto, ¿cierto? Usted sacó el fusible malo, va a poner el fusible bueno, y ahora cuando pone el fusible bueno, ¡tac!, se corta el tiro. Y usted toma otro fusible bueno y lo vuelve a poner, ¡tac!, se vuelve a cortar de nuevo. ¿Ya? Digo tac porque los fusibles, cuando tú los pones y se queman ahí en el momento, tú puedes sentir un sonido a veces. ¿Ya? Ahí estoy en presencia de una falla permanente. ¿Ya? Por ende, ya no la voy a poder solucionar solamente cambiando el fusible. ¿Por qué? Porque está ocurriendo el problema en el sistema eléctrico. Como está ocurriendo el problema en el sistema eléctrico, lo que yo debo hacer es ponerme, ¿cierto?, las pilas para poder solucionar ese problema, y si tengo que llevar la moto en grúa para la casa, a veces me va a salir más barato eso que ponerle un fusible, ¿cierto?, con un montón de pelos que no corresponden para que el fusible resista más, ¿cierto? Que es lo que hacen muchas personas, inclusive sorprendentemente muchos mecánicos, ¿ya? O que se dicen mecánicos, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya?
Lamentablemente hay veces que toca pedir que nos vayan a rescatar, que nos vayan a tirar, en vez de seguir embarrándola más. ¿Ya? Entonces, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando yo junto positivo y negativo sin que haya una carga, es decir, una ampolleta, un motor eléctrico, cualquier cosa que consuma corriente, se eleva la temperatura del circuito rápidamente. Y eso puede provocar que se corten los cables, que se quemen los cables, inclusive los cables pueden tomar tanta temperatura que puede encender la moto. ¿Ya? Si usted enciende la moto, o sea, si se enciende la moto, usted probablemente va a perder mucho más que lo que le pueda costar un viaje en grúa. ¿Ya? Importante es, el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien por un sistema de arranque por un pedal. ¿Ya? Con pata o con botón de arranque. Existen las dos formas. ¿Ya? Y ahora vamos a hablar un poquito de los sistemas de combustible que podemos encontrar en las motocicletas. En las motocicletas existen dos tipos de sistemas de combustible. El carburador y la inyección electrónica. ¿Ya? Claramente la inyección electrónica es mucho más eficiente que el carburador. A algunos les gusta más el carburador. ¿Por qué? Porque saben trabajarlo, porque para ellos es más fácil arreglar un carburador que arreglar un sistema de inyección, porque puede ser que sea un poco más barato la mecánica, ¿cierto? El carburador que la inyección, etc. Pero debemos saber que la inyección de combustible es 100% más eficiente. No voy a decir 100%, porque se podría confundir el término. ¿Ya? Me retracto del 100%. Pero sí es mucho más eficiente que el carburador. Para empezar, la inyección electrónica tiene la funcionalidad de adaptarse a las condiciones climáticas. Por ejemplo, adaptarse. Perdón. Por ejemplo, adaptarse a si hay más calor o más frío. Adaptarse a si la moto está manejándose en la playa o en la montaña. ¿Ya? La inyección electrónica tiene sensores que pueden sentir las condiciones actuales del clima y actuadores que pueden corregir la función de la motocicleta para adaptarse a esas situaciones del clima. Es por eso que una motocicleta con inyección electrónica permite que el combustible rinda mucho más, ¿ya? Es decir, podemos tener mayores kilometrajes por litro, ¿cierto? Con una inyección electrónica en vez de con un carburador, ¿ya? Los carburadores funcionan bastante bien, pero siempre van a ser menos precisos y no van a tener ajuste en tiempo real como lo tiene una inyección electrónica, ¿ya? Cada vez más y más y más son las motocicletas que se venden en Chile con inyección electrónica. Y por eso que también ahora las motos son más caras, ¿ya? Que hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás la mayoría de las motos que se vendían eran con carburador, mucho más baratas. En la actualidad la mayoría de las motos que se venden son con inyección electrónica, que son mucho más caras. Importante, cuando vea humo visible. Cuando vea humo visible en su motocicleta es porque existe una mala combustión en el sistema. Esa mala combustión se puede deber a 3 cosas. Son 3 colores de humo distintos. Si la moto es refrigerada por agua y yo veo que sale mucho vapor por el escape, sigue saliendo vapor, sale vapor y además de eso baja el nivel del agua, es probable que se esté pasando agua a la combustión y se esté generando vapor, y por eso yo veo un humo blanco visible. Ya en realidad es vapor.
Después, si yo tengo mucho combustible, si le estoy entregando mucho combustible a la motocicleta y no se está quemando completamente, me va a salir humo negro, ¿ya? Humo negro. Y si yo tengo problemas con el aceite, es decir, que el aceite se está combinando con el combustible en una moto de 4 tiempos, voy a tener un humo de color azul, ¿ya? Obviamente es un tono azulado, no es que sea color azul así como el azul o el celeste de acá, ¿cierto? Sino que es como un plomo azulado, ¿ya? El color del humo, ¿ya? De cuando yo tengo o cuando estoy quemando aceite inapropiadamente, ¿ya? Otra cosa que no les dije acerca de los motores de 2 tiempos y los motores de 4 tiempos es que una de las razones por las cuales el motor de 2 tiempos no se usa prácticamente para la calle es porque son motores que contaminan mucho, porque por su principio de funcionamiento necesitan quemar aceite. Los motores de 2 tiempos combinan el aceite con el combustible y con eso generan la explosión. En cambio, en los motores de 4 tiempos, el aceite está siempre separado del combustible y si el motor está en buenas condiciones, se quema muy poquito aceite, realmente muy poquito, ¿ya? Si el motor ya está en malas condiciones, obviamente va a permitir que se queme mucho más aceite, ¿ya? Ahora vamos a hablar del sistema de escape. Dice, el sistema de escape consta de un tubo de escape de gases y el silenciador, ¿ya? En la actualidad, aparte del sistema de escape, ¿cierto? Del tubo que lleva los gases hacia la parte trasera de los vehículos, y el silenciador que permite que el ruido del motor, que realmente es un ruido muy estruendoso, ¿cierto? Se silencie y el vehículo sea muy silencioso, ¿ya? Aparte de eso, en el escape ahora en motos modernas encontramos un convertidor catalítico, ¿ya? El convertidor catalítico permite, ¿cierto?, que los gases de escape sean tratados antes de salir a la atmósfera, ¿ya? El convertidor catalítico permite que los gases sean tratados antes de salir a la atmósfera, ¿ya? La misión del silenciador, entonces, es reducir el nivel de ruido. Acá hay algo muy importante que dice, no lo cambie ni lo modifique, ¿cierto? No cambie ni modifique su silenciador para aumentar el nivel de ruido, ¿ya? Miren, yo les voy a decir algo un poco fuera de lo estrictamente correcto, ¿ya? Lo ideal es que usted no haga esto, no lo cambie ni lo modifique porque la moto la hizo un ingeniero, o en realidad la hizo un equipo de ingenieros, invirtieron muchas lucas en decir vamos a ponerle este silenciador, vamos a dejarle este sonido, etc. Vamos a procesar de esta forma los gases de escape para que usted venga, lo corte y le ponga un tarro chino, ¿cierto? Que no cumple con ninguna norma y que tampoco es de buena calidad, ¿cierto? Con un tarro chino me refiero a un escape de mala calidad, ¿ya? De esos baratos. Si usted va a modificar su moto, si usted quiere modificar su moto y ponerle un escape, póngale un escape que valga la pena. Inclusive se pueden comprar escape usados, ¿ya? Que valga la pena, que realmente mejore el sonido de su moto, que realmente mejore las prestaciones de su moto. Pero ojo que ese escape no vale 40.000 pesos ni 50.000 pesos, ¿ya? Ese escape vale 200.000, 300.000 pesos. Si usted no está dispuesto a gastar esa plata para modificar el escape de su moto, mejor que ese con el original, que es de muy buena calidad. Comparado con lo que usted va a comprar, ¿cierto? A esos costos muy bajos, ¿ya? Yo en este momento compré una moto y tiene un escape que suena muchísimo, ¿ya? Le puse un silenciador para que sonara menos, pero si ustedes me preguntan, hubiera preferido que la moto hubiera venido con el escape original en vez de con ese escape que no es de buena calidad, ¿ya? Y cuando era también más joven en este mundo de las motos, también lo hice, también le cambié el escape original a la moto
por estos escapes baratos, ¿cierto? Que no valen mucho la pena, y la verdad que el escape me duró muy poco, me duró como un mes más o menos bien. Después de un mes empezaron a soltar los remaches, y al final ya no tenía un escape, sino que tenía un cascabel, ¿ya? Entonces por eso les digo, inviertan la plata que tengan para mejorar la moto de la mejor forma posible, ¿ya? (2.7) dice, el sistema de refrigeración. Existen dos tipos de sistemas de refrigeración: por aire y mediante líquido. Ya, esto ya lo hablamos, pero lo vamos a volver a conversar para que quede más firme. Recordemos que por aire, ¿cierto?, tiene aletas, y por agua, ¿cierto?, o líquido, es el que es liso, ¿ya? Cuando es por aceite, es más bien refrigerado por aire, porque los que son refrigerados por aceite también te dan aleta y todo eso. El aceite ayuda a refrigerar, pero en realidad son refrigerados por aire a través del propio motor, ¿ya? Vamos a hablar de la transmisión. Esta pregunta sale mucho en los test de la municipalidad, ¿ya? Que les preguntan cuántos tipos de transmisión o cuáles son los tipos de transmisión más usados en las motocicletas. Y aquí está la respuesta, ¿cierto? Por cadena, por árbol articulado, que es el cardán, y por correa dentada. La más común es la con cadena, ¿cierto? Esta que está acá, con cadena. Después tengo por correa dentada, ¿cierto? Y después tengo por brazo articulado o cardán, ya que es un eje que va desde el motor, un eje sólido que va desde el motor hacia la rueda trasera, ¿ya? ¿Cuál es el más utilizado? El por cadena, ¿cierto? Y piñones, ¿ya? Cosa muy importante es que cuando ustedes cambian la cadena, debiesen también cambiar la catalina y el piñón, ¿ya? ¿Por qué? Porque también se van desgastando. Cuando usted cambia la cadena, o cuando usted ajusta la cadena, debe tener claro que la cadena no puede estar 100% tensa, no puede estar tirante arriba y abajo, ya debe estar tirante arriba, y abajo debe tener un movimiento, ¿cierto? Que la propia cadena, cuando usted la cambia, dice cuánto movimiento, cuánta holgura tiene que tener, y si no, lo puede buscar en el manual de la motocicleta, ¿ya? Normalmente 1 o 2 dedos que se muevan para arriba o para abajo es más o menos suficiente, pero depende de cada cadena, de cada motocicleta, ¿ya? Los frenos, con esto vamos a terminar, ¿cierto? Dice, las motocicletas tienen dos sistemas de freno independientes, el delantero y el trasero. Hay personas que dicen que el freno trasero no se ocupa, ¿ya? Eso es una aberración. ¿Ustedes creen que las marcas de motocicletas, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, Triumph, KTM, no sé, todas las marcas que se le ocurran, Longines, ya van a ser tan distintas, ¿cierto? Longines, Motorrad, no sé, todo lo que se le ocurra, invertirían en equipar las motos con freno trasero, si es que el freno trasero no se ocupa. Por supuesto que el freno se ocupa, el freno trasero y el freno delantero, obvio, ¿cierto? Los dos se ocupan. Ahora, ¿que la motocicleta frena más con el freno delantero? Claro que sí. Alrededor del 70% de la frenada lo hace el freno delantero y el 30% el freno trasero. Pero ese 30% ayuda muchísimo en detener la moto más rápido, ¿ya? El que se mantengan vivos sobre la moto depende también de que puedan detener su motocicleta a tiempo en momentos límites, en momentos claves, ¿ya? Entonces, muy importante saber frenar bien, ¿ya? Dice, el freno de la rueda delantera se activa con la manilla de freno que se encuentra en la parte derecha del manubrio, con esto, ¿ya?
Y el freno trasero se activa con el pedal de freno también al lado derecho de la motocicleta, ¿ya? Es decir, freno, mano derecha, delantero, freno trasero, pierna derecha, ¿ya? Ocupar el mismo hemisferio del cerebro para mover los dos frenos. No sé si es por eso lo inventé recién, pero a lo mejor tiene algo que ver con eso, ¿ya? Ustedes me cuentan ahí si es que averiguan algo sobre eso. Importante ese tema. Dice, en las motos automáticas, ambos frenos están en el manubrio, tal como en las bicicletas. El freno trasero al lado izquierdo y el delantero al lado derecho, ¿ya? Existen dos tipos de freno. El freno mecánico, en el que la energía es transmitida mediante varillas a un tambor, y el freno hidráulico, en el cual la energía es transmitida mediante un fluido para los frenos al caliper, en el que a través de un émbolo se accionan las pastillas de freno, ¿ya? Entonces tenemos dos sistemas de freno principalmente. Los dos pueden estar adelante o atrás, ¿ya? Pero existe el freno de disco y pastillas y el freno de tambor y balatas. El freno de tambor se acciona de forma mecánica a través de varillaje. ¿Ya? Varillaje es una barra metálica, ya que uno la tira y eso acciona todo el sistema. Y también tenemos el sistema hidráulico, que es con una bomba hidráulica que va relleno con líquido de freno, y ese es el sistema de pastilla y freno, y el sistema de tambor es el sistema mecánico, ¿ya? Muchas personas cuando voy en la moto me han preguntado si esto que está acá es otro freno. Me han preguntado si esto me ayuda a frenar, si es otro disco, ¿ya? Esto que está acá es el sensor del ABS. Las motos que tienen esto es porque tienen ABS. ¿Y qué es el ABS? El ABS es un sistema antibloqueo de frenos. ¿Y qué es un bloqueo de frenos? Un bloqueo de frenos es cuando la motocicleta se sigue desplazando a una velocidad X y las ruedas dejan de girar, ¿ya? Al dejar de girar las ruedas, ¿cierto? Se empiezan a arrastrar y como se arrastran, pierden la capacidad de mantener trayectoria y dirección de la motocicleta. Se empiezan a ir para cualquier lado, ¿cierto? Sin control. Para poder dirigir la motocicleta, las ruedas tienen que estar girando. Por ende, lo que hace este sistema es prevenir que la rueda llegue a velocidad cero, mientras la motocicleta está moviéndose, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este sistema? Detecta, gracias a esta rueda fónica, detecta que la moto se va moviendo, sin embargo, la rueda va en velocidad cero y lo que hace es aliviar la presión del freno para que la rueda de la motocicleta pueda seguir girando. Todo esto mientras ustedes están con la máxima presión en el freno. Si ustedes pueden optar a tener una motocicleta con ABS, háganlo. Es muy, muy útil, sobre todo en conductores primerizos que se asustan cuando hay situaciones de peligro, ¿ya? Es normal que se asusten. ¿Por qué? Porque su cerebro aún no está preparado para la conducción de la motocicleta y menos para reaccionar, ¿cierto?, de forma súper eficiente siempre, ¿ya? Así que no tengan vergüenza de usar una moto con ABS. Hay algunos pilotos que dicen que ellos hacen la función de ABS, que ellos no necesitan el ABS, etc. Para mí, mi opinión personal, ya no quiere decir que sea la verdad, yo creo que es imposible que una persona pueda gestionar los frenos de la misma forma que la gestiona un ABS, ¿ya? Además de eso, piensen que por algo los sistemas de ABS están puestos en todo, ¿ya? Desde motocicleta hasta los camiones más grandes están equipados con sistemas de ABS, lo que para mí significa que el ABS funciona y funciona muy bien. ¿Existen ocasiones en las cuales un ABS podría sí alargar una distancia de frenado? Sí, en ciertas condiciones, como por ejemplo que la pista esté muy sucia, que haya agua, que esté mojado, etc. Pero piensen que sin ABS, con la pista sucia y con la pista mojada, también van a tener problemas, ¿ya? Así que, ojo con ello.
Dice, importante, y con esto terminamos, el nivel de líquido de freno debe ser inspeccionado por pauta del fabricante. El nivel de líquido de freno, siempre tiene que haber líquido de freno. Si baja el líquido de freno, usted se da cuenta que bajó, no lo rellene de inmediato, hay que revisar los frenos. La única forma de que el nivel de líquido de freno baje es que o hay una fuga, y eso es grave, lo tiene que revisar un mecánico experto, ¿cierto? O dos, las pastillas de freno, los elementos de frenada están gastados y también lo tiene que ver un mecánico y solucionar el problema. Nunca va a ser solución solamente rellenar el nivel de líquido. Eso no es solución. ¿Por qué? Porque que el líquido baje indica esas dos cosas. O hay una fuga que es gravísimo, o hay un desgaste ya excesivo en los elementos de frenada, y por eso los pistones más abiertos, porque están ocupando más líquido y se ve que baja el nivel de líquido en el depósito. ¿Ya? Nunca puedo llegar y echarle más líquido nomás a los frenos. ¿Ya? Les mando un abrazo, espero que les haya gustado mucho esta clase, espero que algo hayan aprendido, ¿ya? Y los espero mañana en una nueva clase. Chaito, Sebastián, cuídate mucho, que estés muy bien, y nos vemos mañana a la 1 de la tarde, ¿ya? Chao, chao, cuídense. Esto es Práctica3.cl y mi nombre es Ricardo Cornejo. Cuídense, chao, chao.